Queremos aclarar algo importante. No somos profesionales ni ofrecemos asesoría especializada. Todo lo que compartimos nace de nuestra experiencia personal. Bienvenidos a Pareja en Construcción, un espacio donde hablamos de relaciones reales, imperfectas y en constante proceso. Somos Paul y Daniel, una pareja que ha vivido errores, aprendizajes, reconstrucciones y nuevas oportunidades. Aquí no venimos a dar fórmulas mágicas ni verdades absolutas, sino a abrir conversaciones honestas sobre lo que significa construir una relación día a día. Todo lo que compartimos nace de nuestra experiencia personal como pareja, de las herramientas que nos han funcionado y de los errores que nos han enseñado. Y si estás dispuesto a reflexionar, incomodarte un poco y crecer, esto es Pareja en Construcción, porque el amor no se termina, se trabaja. Bienvenidos a todos y a todas a este capítulo 11 de Pareja en Construcción. Me acompaña, como es de costumbre, de todos los lunes, de todas las semanas, mi esposa Daniela Alejandra Anzola. Capítulo 11 que iniciamos, capítulo de inicio de reconciliación, de inicio de perdón, de inicio de terapias y más terapias, de inicio de un camino nuevo, de unos objetivos nuevos, de un corazón, amor, que creo que empieza a sanar desde su interior, desde su amor, desde sus ganas de que algo continúe o empiece. Capítulo que empieza a mostrarnos lo bonito que es poder vivir en alegría y en armonía, y dejando atrás un poquito de dolor de ese capítulo 10 de pérdidas, aunque vendrán otras pérdidas que también nos dolerán en el alma. Bienvenida, amor mío, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a este capítulo 11. Ay, bien, yo estoy feliz porque siento que los capítulos más duros pues ya pasaron. Realmente vivirlos vuelve a sentir uno cosas. Fíjate que de verdad que nada de esto es como estudiado y no sabemos qué va a pasar en el capítulo. Entonces, lo que te digo, a mí todas las emociones que hemos sentido en las grabaciones pues me han cogido por sorpresa, ¿no? Sí, pues por sorpresa, yo creo que te cogen. Al final son cosas que siempre están ahí, que uno sabe que las ha vivido y que sabe claro, que el dolor está ahí. Pero como este capítulo y este podcast al final, porque en realidad tampoco es nada planeado, muchas cosas de las que nos han terminado saliendo en este proyecto no fueron planeadas y hemos concluido, por ejemplo, que cada capítulo es una terapia. Pues en esa terapia pues vuelven esos sentimientos, pero de otra manera también, claro, ¿sí me entiendes? Porque claro, ya estamos en otro tema, en otro cuento, en otra sintonía. Entonces es como hacer una reterapia, es una terapia sobre la terapia, es ya todo sano, pero claro, los sentimientos vuelven, las emociones vuelven, los dolores vuelven, pero de otra manera, pero claro, todo vuelve. Yo por ejemplo, pues con el tema de mi papá, yo siempre he dicho que uno no es que olvide ni que el dolor se vaya, sino que aprende uno a vivir con esa ausencia y con ese dolor un poquito, porque pues el sentimiento hacia esa persona puntualmente en este tema pues siempre sigue ahí. Y en cuanto a lo de pareja, pues nada, es lo que les digo, es reírnos de todas esas situaciones que en su momento fueron dolorosas, y ya en este momento pues es muy poco el dolor que causa, porque pues ya hay una sanación. Gracias a Dios, sí. Ha habido una sanación importante, un proceso largo, porque estamos hablando de años de terapia, de autoevaluación, porque yo también siento que las cosas empezaron a cambiar cuando, por lo menos, digamos, enfocado en mí, cuando yo me dejé de fijar en ti, ¿me entiendes? O sea, me dejé de fijar en tus errores, me dejé de enfocar en tus errores, en lo que yo sentía contra ti, y tal vez a partir de lo que hablábamos el capítulo pasado, de esa mujer que llegó a nuestra compañía, no duró mucho porque no se dieron las cosas, pero lo que sí nos dejó fue ese terapeuta que nos ayudó tanto
desde el comienzo, o sea, lo que te digo, cuando yo empecé esa terapia, él me preguntó, pero bueno, no, realmente no fue así. Lo primero que él me dijo cuando tuvimos la terapia fue, mira, yo siento que tú eres así, así. Te describió. Me describió. O sea, yo siempre he creído en las cosas de Dios, o sea, en los dones que tiene el ser humano. Creo que siempre he tenido una mente abierta en mi ignorancia. Siempre he creído, o sea, siempre he buscado que hay más cosas, ¿me entiendes? Siempre y en la espiritualidad. Exacto, siempre estuve dispuesta como a sanar. Más siempre como al tema un poquito religioso hasta ese momento, porque hasta tuve que como aceptarle a mi hija mayor, porque ella ha sido una niña que desde chiquita nació mucho más evolucionada que yo, y ella entendía más cosas pues también por su familia que yo de pronto no entendía, ¿me entiendes? Entonces a partir de que conocí a Oscar, o Connection Family, ellos son una plataforma que ayuda a las familias, están enfocados en la familia, y él fue muy astuto. O sea, yo soy una persona que fácil me desconecto, ¿sí? O sea, no sé por qué, pero como que en mí hay un switch, ¿sí? O sea, yo siempre digo, yo puedo estar hoy súper bien y mañana ya como si no existiera nada. Y en lo único que yo de verdad no lo he podido aplicar es en ti, o nunca lo pude aplicar es en ti, pero a mí no me costaba nada dejar un trabajo y al otro día, ¿sí me entiendes? No abandonarlo ni mucho menos, sino cuando no era bueno para mí o no me servía, yo rapidito era chao. Y aplicaba en todo menos en habernos abandonado, entonces, o sea, o dejado. Y siento que hoy siento, pues esas son una de las cosas, yo siempre bromeo, pero es la verdad lo que pienso, que yo tengo muchas preguntas para Dios cuando me muera, y una de las cosas que le preguntaré, yo creo que es eso. Yo creo hoy que nosotros estuvimos siempre destinados a estar juntos, y por eso nunca nos pudimos separar, porque de verdad que hicimos todos los intentos. En el inicio de mi terapia con Oscar, yo le decía, yo me quiero separar. Él nunca me dijo que no, o sea, él me decía, bueno, sí, pero vamos a organizar todo, vamos a ver qué es lo que hay, y empezamos a trabajar en mí. Entonces entendí, bueno, me tendría que quedar horas acá, pero en el proceso entendí que nosotros venimos, o sea, yo era una persona que estaba desconectada con todo. Tenía por mi vida, mi mamá fue una mujer que queda huérfana muy joven. Entonces a mí me preparó ella desde muy pequeña. Siento que, no quiero que se ponga triste, porque cuando yo hablo de mi infancia siempre mi mamá se pone triste, pero hoy ya lo hago. Siento que todo pasa porque tiene que pasar, y yo de verdad que agradezco todo lo que fue mi vida, porque es lo que me trajo acá. Esa es otra de las enseñanzas de Oscar, que para llegar a donde tú estás definitivamente es como que todas las cosas tienen que pasar. Entonces mi mamá, desde que yo era muy pequeña, me enseñó que, o sea, o me preparó más bien. Yo creo que su miedo más grande era que ella muriera y no pudiera cuidar de nosotros, de mí y mi hermano. Entonces desde muy pequeña yo tuve muchísimas responsabilidades y me hicieron muy fuerte, ¿me entiendes? O sea, ella me decía, usted sí va a ser capaz. O sea, digamos, me mandaba a hacer algo que era no coherente de pronto con mi edad, y como que yo obviamente como niña sentía miedo, y mi mamá siempre en su afán de que yo fuera capaz o de que hiciera las cosas, ella me decía, ¿qué hubo? ¿No va a ser capaz? O fíjate que de pronto se relaciona un poco como lo que yo hacía contigo cuando tú estabas emocional o cuando tú estabas vulnerable, pues era lo que yo había aprendido, ¿me entiendes? Era esa forma de sacar adelante las cosas. Exacto, y entonces ahí es donde empezamos a ver, hablábamos también hace unas semanas con nuestros primos de las cadenas generacionales. Los arquetipos. Yo me imagino que a ella también la enseñaron así, ¿me entiendes? Mi mamá no me quería, yo estoy completamente seguro porque sé cuánto me ama, yo sé que ella no me quería joder, digámoslo así, no me quería hacer la vida imposible, pero ella me quería hacer capaz. Y esa es la manera en la que yo aprendí, pues de pronto a hacerte capaz, o a ser afortunadamente mis hijas
estaban en una edad pequeña cuando yo empiezo mi sanación y mi crecimiento personal, y pues obviamente no alcancé a cometer errores con ella, pero si no hubiera sanado probablemente hubiera cometido los mismos errores que de pronto cometieron conmigo, ¿me entiendes? Entonces la terapia con Oscar me enfrenta a mí con mi realidad personal, con mis traumas de niñez, con los dolores más profundos de mi ser. Él me decía a mí, es que es como una cebolla y vamos pelándola y pelándola y pelándola. Obviamente en cada terapia salían cosas diferentes. Y en alguna de esas terapias él me decía, bueno, pero, ok, eso le pasó ¿en qué edad? Hablando de cualquier, no sé en este momento en qué, pero digamos, ¿en qué momento le pasó a usted eso? Y yo le decía, no, pues cuando yo tenía 15 años, algo así. Ok, y entonces, ¿por qué Paul es el culpable? Si usted, ¿a qué edad usted conoció a Paul? Entonces yo le dije, no, pues como a los 19, 20. Y entonces, ¿por qué Paul es el culpable? Y entonces ahí empecé yo a entender que como seres humanos, o yo, prefería no culpar o no, no sé cómo se dice, no hold accountable a mis papás en general, porque todos los traumas de la infancia, o la mayoría de los traumas de la infancia de nosotros o de cualquiera, pues es por culpa de sus papás, o es por las decisiones, o por los traumas de ellos, porque también en su defensa, cuando tú estudias la vida de todos tus, o sea, como de los que vienen detrás de nosotros. Los que ellos recibieron. Exacto. O peor, siempre nosotros queremos avanzar o hacer mejor. Entonces, claro, yo decía, pues, creo que en mi mecanismo de defensa, como tú tampoco hacías las cosas perfecto, o sea, como había cosas que a mí me lastimaban de ti, pues entonces lo que había hecho yo para defenderme o para no, por ejemplo, no tener que asumir y que como sanar, porque sanar es doloroso, cuando uno tiene que, o sea, como revisitar esas cosas al comienzo, juepucha, fue un proceso muy duro, fue asumir los errores, es muy difícil, hablar de ellos, digamos que sí, yo decía, no, yo hablo, o sea, yo he tenido siempre la capacidad de hablar, pero tal vez como de verdad uno en su corazón, como entrar en el corazón y estudiar las cosas y aceptar los errores y querer cambiar, eso fue un proceso muy, muy, muy difícil. Imagínate tú decir, juepucha, yo he culpado a una persona sin quitarte a ti tus errores. La responsabilidad, claro. Exacto, sin quitarte lo que digamos que lo que habían hecho, pero yo estaba tapando muchas cosas de mi infancia, ¿me entiendes? El abandono no en el sentido, o sea, gracias a Dios yo crecí con mi mamá y con mi papá, pero crecimos en un contexto, mi papá es lo que te digo, mi papá estaba y no estaba, entonces mi mamá era una persona que también hasta hoy seguimos trabajando, entonces ella sentía cosas. ¿Sí me entiendes? Todas esas cosas, pues yo no las había nunca sanado de verdad. Y cuando tú llegaste y de pronto, como en un momento vulnerable mío, fuiste, o sea, no sé, no hiciste las cosas bien, entonces para mí tú eras el culpable de todo lo mío, todo lo malo de toda mi vida. Sí, recuerda que nos pasaba tanto de un lado para el otro, era que como que uno aprende que a veces las situaciones las sobredimensiona uno, claro, no es que no sean malas, no es que la gente no cometa errores, pero como tiene uno otra cantidad de vacíos, entonces ese error que llega o ese error que comete la otra persona se sobredimensiona porque se junta con lo que tenemos y entonces termina siendo una bomba de tiempo y ocasionando una cantidad de situaciones y de dolores y de errores o de, en este caso, de resentimientos, de tristezas que lo agrandan. Y hoy ya pasada toda la tormenta, que gracias a esa terapia uno dice, bueno, pero no era tan grave como para hacer no quita que sean errores, pero no era tan delicado o tan grande para haber ocasionado toda esa cantidad de dolor y de situaciones. O simplemente no lo debía haber aceptado. O irte. Exacto, ¿me entiendes? Yo hoy creo que no muchas situaciones a las que yo de las que yo viví contigo y en mi vida normal también, no las debía haber vivido. Uh-huh. Y si hubiera tenido el amor propio, sobre todo trabajé muchísimo en el amor propio, porque yo creo que yo he sido una persona siempre,
o sea, en la vida he decidido tomarla feliz. Soy una persona muy positiva, siempre he sido positiva, soñadora, he tenido una fe grandísima en Dios, pero también entendí que yo no me amaba como, o sea, mi amor no era sano, ¿me entiendes? Era más miedos. Yo siento que era más como, ¿sí me entiendes? Como me amaba, pero creyendo que yo era más que a todo el mundo. Ok. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Y hoy entendí que no. Primero, creo que todos tenemos algo en común. O sea, que somos como una... Bueno, esto es un tema más complicado, pero creo que todos nos afectamos a todos y todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos las mismas responsabilidades. Y yo no soy más que nadie es más que yo. ¿Sí se dice así? Uh-huh. Entonces, pues, tenía cierto como tema de ego que tampoco me funcionaba, ¿me entiendes? Sí. Nunca fui tan superficial, pero también entonces le daba valor a las cosas que no eran realmente importantes, ¿sí? Mi lenguaje del amor a veces era equivocado. Yo creo que, como te digo, mis papás tratando de hacer lo que pudieron, pues, o sea, me dieron lo mejor de ellos, pero pues obviamente como yo quería estar, porque estamos ya hablando de buscar una plenitud, ¿me entiendes? Yo siento que a partir de que conozco a Oscar, yo digo, pucha, claro, yo quiero trabajar para realmente ser feliz, para realmente vivir en tranquilidad, para vivir en libertad, por ejemplo, hablábamos también de los condicionamientos, a nosotros por la sociedad en la que crecemos nos enseñan o nos obligan eso hablábamos también con los primos de que su familia, usted tiene que hacer esto y ¿sí me entiendes? Y yo empecé a liberarme, habiendo siempre sido una rebelde en potencia. Yo de verdad empecé a tener el conocimiento y la paz de deshacer cosas o de quitar cosas que a mí no me hacían feliz, ¿me entiendes? De que si eres mi familia, puedes ser mi familia, puedes ser cercano a mí, pero no me aportas nada, entonces yo prefiero quitarme, ¿me entiendes? Sí, claro. Y también, en verdad, pues también decía yo, ok, Paul hasta acá es culpable y eso lo vamos en ese momento yo no pensaba todavía en trabajar. En ese momento yo pensaba en cómo voy a organizar mis ideas, voy a tratar de estar yo bien para poderme separar. Ahí yo todavía seguía enfocada en separarme de ti. Pero pues claro. De una manera menos traumática sí, para todos. Claro, porque ya estaba consciente de que tenía mis hijas. Y para mí lo más importante de mi vida en ese momento, bueno, hoy también son mis hijas, pucha, las amo con mi mundo entero, pero hoy sé que para que mis hijas estén bien, yo tengo que estar bien. ¿Sí me entiendes? Sí. Empecé a trabajar en mí como individuo, como yo soy responsable de mí, yo soy responsable de mis emociones y de mis acciones, y si yo estoy bien y actúo bien y emocionalmente estoy bien, mis hijas van a estar bien. ¿Sí? Sí, claro. Y ese fue el proceso en el que a mí, pues obviamente me acompaña Oscar al comienzo. Después empezamos, o sea, porque uno tiene varios como lo que hablábamos hace varios capítulos, como empezamos como a organizarnos y a hacer como un conjunto de cosas. Ahí mismo que empieza Oscar a trabajar con nosotros, pues también estaba el tío Alex, que fue una parte súper importante de nosotros y de nuestro proceso. Él en su espiritualidad, ¿se dice? Sí, él sí era espiritualidad. Él fue un hombre que, bueno, tuvo su vida por supuesto, pero cuando conoció a Dios, yo sé que realmente se esforzó y cambió muchísimas cosas, y pues obviamente él era arraigado, ¿sí? Como que... Arraigado. Para él era, pues, fue pucha, Dios, por lo que él había hecho en su vida. Y pues antes de empezar mi proceso con Oscar, pues para mí lo que él decía, pues no tenía mucho sentido, ¿me entiendes? En nuestras primeras peleas, me acuerdo que cuando tú te ibas a donde mi tío Alex, nosotros éramos como hermanos mayores, o sea, él era mi hermano mayor para algunas cosas, entonces muchas veces, obviamente, porque sabía que tú estabas lastimado y no conocía nuestro pasado, pues él se sentía mal por ti y me llamaba muchas veces a pelearme, pero, o sea, regañándome sí, como claro, hermano mayor. Yo, además porque pues yo estaba, literalmente en realidad era la única persona familiar cercana que yo tenía acá,
Y nada, pues a mí no me gustaba llamar a nadie en esas peleas, que nadie se enterara, ni siquiera en Colombia. Pero había momentos donde no tenía otra opción, no, ni con quién hablar, ni dónde ir a pasar un rato, o ir a dormir, o salir. Y pues definitivamente en última me tocaba llamarlo, decirle, no, papito, pero aquí estoy. No, pues usted sabe que mi casa está abierta. Entonces yo llegaba allá y claro, él siempre un buen consejo, siempre un tenga calma, siempre no se vaya, siempre hay que aguantar, hay que luchar, dele tiempo, tenga paciencia, ella va a cambiar, ella va a recapacitar, ella va a pensar bien las cosas. Usted sabe que se altera, pero téngale paciencia. Y nada, fue con las personas, me pegué algunas chilladas de las peleas, algunas lloradas fuertes. Pero la más grande creo que fue con el que lloramos como niños chiquitos, como cuando éramos mucho más jóvenes. Nos pegamos una chillada ahí en la sala de él. No sé exactamente en cuál de las veces que me habrá paladeado. Lloramos muchísimo, pero sí, siempre fue el guía a decir, aguante, no se vaya, porque yo también en muchos momentos dije, no, me voy, yo boto la toalla, no más, yo para esta no voy más. No me cansaría, no tengo ni la cuenta para decirle a la gente cuántas veces alcancé a llegar hasta el aeropuerto, ya dispuesto a irme, al principio para Colombia y algunas otras veces para San Francisco. Otro amigo y otra amiga que están en San Francisco, Laura y Daniel, se habrán quedado esperándome para ahí 4 veces cada uno, diciéndoles que ya iba para allá. Mira, yo siento que nosotros hemos sido muy prudentes en este podcast, hemos tratado de verdad de no afectar a nadie que no haya tomado la decisión con nosotros de hablar de las cosas, pero uno de nuestros grandes problemas era la familia, o sea, nuestra familia directa. Entonces, bueno, tu familia. Entonces, a través de Oscar y del tío, porque también, claro, cuando ya empiezo mi proceso con Oscar, pues entonces lo que el tío me decía tenía un poco más sentido. ¿Sí me entiendes? Esa vez que tú hablas de que te fuiste a llorar, mi tío me llamó muy afectado, o afectadísimo. Y él era muy emocional. Y entonces hasta me trató mal, ¿me entiendes? Y yo decía, este hijo de madre, es que lo que vale Paul es oro. Y es que yo le dije, pues cásese usted con él. O sea, cójalo. Si está tan enamorado, o sea, si es tan divino, ¿por qué no se lo queda? ¿Sí me entiendes? Claro, pero entonces a medida que yo iba sanando, pues yo iba a decir así, tal vez sí tiene cosas buenas para dar, ¿me entiendes? Yo estaba tan dolida que yo no podía ver nada bueno en ti. Yo me levantaba a veces y yo decía, pero pucha, o sea, ¿yo por qué estoy con él? O sea, ¿qué hago? ¿Sí me entiendes? Nosotros llevábamos en ese momento como 16, 17 años. Siempre tu familia o tus papás habían estado muy en contra de la situación. Y a la final, pues tú habías tomado la decisión de haberte venido acá y digamos que habías dejado botado todo para estar conmigo y no te había importado nada. Y yo decía, o sea, en mis conversaciones conmigo, de pronto hasta con mi mamá, yo decía, pucha, yo luché tanto y peleé tanto pero ¿sí me entiendes? O sea, yo sentía como que finalmente me había ganado un premio, porque pues habías decidido tú 17 años después estar conmigo, pero yo decía, pues lo que me gané no me interesa, ¿me entiendes? O sea, eran unas cosas tan fuertes porque, claro, ya estaba sanando, ya empezaba yo como a tener claridad y paz en mí, pero pues seguían pasando todavía cosas en nuestra vida que no estaban bien, ¿me entiendes? O que nos hacían de todas maneras disgustarnos. Entonces, bueno, yo siento que... Pero eso fue otra cosa que aprendiste también en la terapia y aprendimos como pareja, que, o sea, a nosotros una discusión pequeña se nos volvía una pelea de váyase de la casa. Sí. Y uno tiene que aprender a madurar en las peleas también. Por supuesto. Uno tiene que aprender a pelear, ¿sí te acuerdas que lo hemos hablado? Sí. O sea, tenemos que aprender a pelear, porque definitivamente... discusiones, o sea, no todo puede ser color de rosa las 24 horas, todo el año, los 365 días del año, no pueden ser. Claro, y también... Pero tú querías eso, tú querías o separarte o que no hubiera nunca una discusión, o sea, que todo fuera paz y armonía todos los días a toda hora. No, y sabes también que yo, por ejemplo, te echaba la culpa a ti de todo, o sea, no solo te echaba la culpa de mi vida, sino, por ejemplo, o sea, varias veces, a ver, creo que
en nuestra o en mi manera rebelde de ser, volvemos a lo mismo, y parada y supuestamente la más, mejor dicho, pero yo también siempre trataba como de que tú estuvieras bien, y muchas veces intentamos como compartir con tu familia y siempre pasaban cosas feas, ¿sí me entiendes? O siempre era un desastre, y yo lo que hacía era echarte la culpa a ti, o sea, yo te culpaba a ti de lo que hacían las otras personas, y entonces me enfadaba contigo. Y hoy entiendo, o empecé a entender con ese proceso, pues que tú no eres el culpable de nosotros no podemos controlar cómo se porten los terceros, ¿me entiendes? Uh-huh. Y entonces lo que hicimos fue fortalecernos y entendernos nosotros, y pues obviamente eso nos ayudó mucho a echar para adelante. Pero eso viene a partir de mi terapia, ¿me entiendes? Claro, porque también es aprender a tener tolerancia con la diferencia. Y lo hablábamos la semana pasada, y nosotros lo hablamos con los primos que vinieron hace 2 semanas atrás, que estuvimos en Orlando. Es aprender a tener tolerancia en la diferencia. O sea, yo no puedo pretender, claro, que me incomoda que Pepito Pérez haga tal cosa, sí, bien. O sea, yo tengo que evitar pues que no me afecte. Y si me afecta, pues no irme a meter al lado de Pepito Pérez. Ajá. Pero si no me afecta, o sea, pero en lo prudente sí, porque él no lo va a dejar de hacer. Claro. Sería chévere que lo dejara de hacer por él, sí. Claro. Pero si no lo quiere dejar de hacer, pues es problema de él. Y yo tengo que lograr es que eso no me afecte o no me toque. Si me sigue tocando, entonces me corro un poquito. Pero si yo estoy aquí, pues tratar que no me afecte. Y en eso también aprendimos de pronto individualmente, pues de pronto a mí me afectan menos las cosas que a ti, pero como ya en ese momento estábamos empezando a decidir ser una pareja real, pues teníamos que identificar era que esas cosas no le afectaran al núcleo de la familia, porque seguíamos, de pronto a ti no te afectan unas cosas que a mí me afectan, claro, pero es seguir pensando en individuo. Sí. Bueno, aunque eso se dio muchos pasos más adelante, sí. Pero digamos que ese era el objetivo del tema. Él empezó a trabajar en ti, porque acuérdate que después, igual Lucía y todos también cuando hablábamos, pues a mí al principio eran pocas cosas de eso, ¿no? Porque yo tuve que trabajar otras cosas, pero en esos puntuales problemas ahí, pues en eso yo no tenía que trabajar, pero yo tenía más tolerancia, ¿sí me entiendes? O sea, yo digamos que a mí había cosas que no me parecían, pero no me afectaban. Toda tu vida yo siento que tú habías querido hacer feliz a todo el mundo. Entonces eso te hacía más generoso con muchas cosas, o sea, yo, en cambio, yo no. Fíjate que yo, para mí primero mis hijas son intocables, ¿sí me entiendes? Y lo mío, yo decía, pues no, yo no me voy o sea, si no me gusta, no me gusta, si no quiero, no quiero, ¿sí me entiendes? Y eso también yo me he tenido que volver mucho más flexible, porque entiendo que ya yo no soy sola, sino solamente somos dos, y yo ya no tomo las decisiones sola, ya todas esas cosas, pues yo obviamente las fui aprendiendo, pero hasta ese momento, pues por supuesto la que entraba en conflicto siempre era yo, porque tú decías como, bueno, me hicieron sentir mal, vinieron, y eso tú también tuviste que, o sea, yo siento que tú te has fortalecido mucho más y ya peleas también, o no, bueno, no peleas porque no quiero decir eso, sino tú ya tratas de buscar tu bienestar, que por muchos años yo siento que tú no buscaste sino el bienestar de todo el mundo, y uno no puede hacer a todo el mundo feliz. Sí, no puede hacer, uno tiene que hacerse uno primero feliz. Entendimos, o yo entendí, por ejemplo, tú puedes amar mucho a una persona que está en tu familia y nunca va a dejar de ser tu familia, pero no tiene que ser mi familia. No tiene que estar en mi vida, ¿sí? Cuando yo me reconcilié con él, sí va a ser parte de la familia de él, pero no tiene nada que ver conmigo, y entendimos que lo podemos cortar y no insistir más de pronto en vamos a ser todos una familia, porque eso fue lo que a uno le enseñaron, ¿me entiendes? Si usted tiene una hermana, si usted tiene un primo, si tiene que ser... No tiene que ser. Yo decido que ellos no son parte de mi vida porque no me producen, no estamos, a ver, ¿cómo se dice? No nos aportamos, o lo que sea, está bien, ¿sí? Y eso también yo lo entendí con Oscar. Yo dejé muchos condicionamientos que tenía, obviamente, porque por ejemplo, eso también hablábamos, las generaciones anteriores pues no tenían no podían tomar esa decisión, y simplemente
todo se callaba mucho más, no buscaban a alguien que los guiara. Entonces, pues nosotros con la guía de estas dos personas, pues obviamente empezamos a avanzar muchísimo. Empecé yo a identificar cosas que yo estaba, obviamente que yo estaba mal, eso era otra cosa que yo hacía, que para mí yo no estaba mal en nada. En nada, no te equivocabas nunca. En nada. Como yo me fui tan joven de mi casa, y yo salgo de mi casa muy joven, y pues mis papás se convierten en un tipo de amigo, o sea, si me entiendes, nosotros teníamos una relación diferente, como yo ya, digamos, ya estaba en mis 30s, y yo había vivido sola desde mis 18 o 17, y ¿sí me entiendes? Pues mis papás para mí no eran una autoridad en el sentido de que haga esto, haga la otro, no, o sea, yo era mi propia jefe, ¿sí me entiendes? Digámoslo así, o sea, y tú eras el contrario, y pues obviamente, también con la ayuda de ellos, pues empezamos a entender que yo era que nadie me controlaba, o sea, ¿cómo se dice? Una potra salvaje, ¿sí? Y a papá lo controlaba mucho, entonces pues claro, llegar a esto pues fue difícil, fue un proceso que nos costó estudiarnos y entendernos y ver qué tenía que trabajar el uno, porque lo que yo hacía era, es que Paul, todo el mundo es Paul. Cuando yo empiezo a decir, ok, vamos a ver qué es lo que yo tengo que mejorar, porque definitivamente yo tengo que mejorar, yo tengo que perdonar, no olvidar, ¿sí me entiendes? Las cosas no se pueden olvidar, pero se pueden perdonar, y ni siquiera perdonar a la persona, ¿sí me entiendes? Perdonarte tú. Reconciliarte con la vida que finalmente tuvimos que vivir, con los momentos feos y los momentos buenos, como que entender que el pasado finalmente ya no lo podemos controlar, ¿me entiendes? Y que tus acciones solamente son responsabilidad tuya, que por más de que las personas, o sea, lo que nos rodea o sea, todos somos individuos y todos somos responsables por nosotros mismos, ¿sí? Entonces ahí yo pude empezar a ver lo bonito tuyo. Yo creo que reconocí tus virtudes a partir de que pude quitarme como esa cosa en mí, o sea, cuando yo dije, no, bueno, sí, Paul no es el culpable de toda mi vida, porque realmente no eres el culpable, y amo a mi mamá y a mi papá, pero tienen que ellos ser responsables, y voy a ver qué tengo que trabajar con mi mamá y con mi papá. Entendí que tú tenías cosas muy buenas, ¿sí me entiendes? Yo a veces me enfocaba en que, no sé, lo que hablábamos, por ejemplo, de los detalles, es que Paul no me trae flores. No, Paul no le trae flores, pero Paul ha estado con usted todo el tiempo. Paul botó toda su vida y se vino para Colombia, ¿sí me entiendes? Yo estaba tan enceguecida en la rabia que yo ni siquiera esas cosas las veía, Paul. Claro, porque y uno no las hacía. Es que yo creo que lo que pasa es que uno no debe ni actuar ni reaccionar en base de, sino por uno, ¿sí me entiendes? Porque a ti te haga sentir bien eso, o sea, o sea, yo no puedo pretender yo querer ser, o sea, voy a ser bueno para agradarle a, claro, para hacer a, ¿para quién? No, o sea, pues yo digamos que en ese momento, si yo en ese momento hacía cosas por ti, era por mí, ¿sí me entiendes? O sea, al final eran de pronto para ti también, por ti, pero yo las hacía porque yo las quería, porque yo pretendía, porque yo quería tomar esa decisión para mi vida también. Claro. ¿Sí me entiendes? No, porque si yo hubiera tomado la decisión también solamente por pensando en que voy a hacer feliz a Daniela, en que voy a hacer feliz a Valeria, ¿no? En el fondo uno también tenía que tomar las decisiones, o las estaba tomando por uno, porque o si no es entrar otra vez de pronto en una acción buena, terminar en un resultado no tan positivo. Uh-huh. Entonces, obviamente, muchas cosas de esas yo también las hacía inconscientemente, tanto las buenas como las malas, ¿sí me entiendes? Yo no sé si porque uno tenga, no quiero decir que uno tenga mejor esencia ni nada de eso, sino que pues yo no sé, yo soy más tranquilo en muchas cosas, entonces yo voy haciendo las cosas de pronto, también me equivoco, porque las burradas también lamentablemente las hago muchas sin meterle tanto cacumen a la vaina, pero pues las buenas, pues lo malo también pues trajo consecuencias malas, y pues las buenas pues también me trajo consecuencias buenas, pero eso también me tocó trabajarlo, porque de pronto, siendo más consciente, esas cosas malas pues las dejo de hacer, y como las cosas buenas pues las hago. Entonces, si cojo conciencia, pues ya me equivoco menos, ¿sí me entiendes? Claro. Pero muchas las hacía también como por
como porque... Por yo no sé. esencia. Sí, porque pues me parecía que era, sí, no sé, porque creía que era lo momento, pero sin meterle tanta cabeza y tanta tiza a la vaina. Yo me acuerdo, ¿no? Como que tú me decías, es que yo no pienso tanto. Sí, yo no pienso tanto. Ay, no, yo sí creo que hay que pensar todo el tiempo. Ahora pienso un poco más. Sí, gracias a Dios. ¿Sí me entiendes? Claro, Sí. claro, ¿sí me entiendes? Y como todo, creo que debe ser un equilibrio. Sí. O sea, hay que pensar, claro. Hay unas cosas donde no hay que pensar tanto. Yo dejé de pensar. Claro, Sí, claro, porque... Sí. Porque imagínate tú pensando toda la reacción, o dejas de sentir. O ¿sí me pensar entiendes? en todo el mundo. O pensar en todo el mundo. Claro, o yo no me quiero llevar a nadie por delante, por supuesto que no, porque creo mucho en el karma. De verdad que si algo ha manejado mi vida es tratar de no hacer las cosas mal, aunque obviamente también me he equivocado un montón, pero de verdad que siempre he dicho, pucha, yo por mi temor a hacer las cosas mal, pues he dejado de hacerlas. Dime si me entiendes, pero yo sí decía, y el otro, ¿qué me importa? O sea, gracias a Dios ya no pienso en esas cosas, y pues uno de verdad tiene que, pues si uno se enfoca solamente en uno, lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida, pues uno deja de pensar tanto, porque yo pensaba cosas que ni siquiera eran importantes, ¿me entiendes? Sí. Bueno, ¿y cuánto tiempo? Entonces, claro, duraste con Oscar todo este tiempo y digamos que empieza a salvar nuestro matrimonio, porque en realidad fue una salvación de matrimonio, pero no fue que él haya dado o sea, no fue todo el proceso, o sea, no todo fue el proceso con Oscar, porque ustedes tenían un objetivo, tanto terapeuta como terapista. El objetivo de él, yo creo que siempre fue, pues se llama Connection Family la plataforma, ¿me entiendes? O sea, yo creo que él siempre supo que estaba haciendo, pero yo no tenía ni idea. A esta vieja la voy a llevar para el... Claro, porque yo creo que en mi fondo siempre hubo el amor, ¿me entiendes? Que eso también entendimos. Sí, creo que eso fue lo primero que yo tuve que reconocer. Estoy enfadada con él, me hizo daño, no estoy de acuerdo con cosas. No tengo relación con cosas de él, pero lo amo, ¿sí? Entonces, cuando tú dices lo amo, o por lo menos lo quiero, porque en ese momento no podíamos hablar todavía de amor, pero quería sí como el perro de la casa. Pero lo quería. Bueno, pues ¿Sí me entiendes? Sí. Había algún cariño. Entonces, pues, ahí ya había algo hay algo que recuperar, que o salvar, algo que salvar. A mí, yo por muchas veces tú me decías, frustrado, por supuesto, en peleas tú me decías, y entonces usted me dejó de amar y luego me amó, y yo te decía, sí, yo siento, y no sé si eso sea verdad, pero si tú me preguntas a mí, yo siento que yo no te amaba, o sea, te quería, siempre hubo un sentimiento ahí, pero yo me enamoro de ti, hace 15 días, no, pero yo sí. Pues claro, cuando ya empiezo a sanar, cuando empieza ese proceso, cuando también mi tío por fin logra que yo entienda lo importante que es la familia, ¿me entiendes? O sea, cuando yo reconozco todo lo que viví porque mis papás se divorciaron, de pronto esa época volvemos a lo mismo, yo fui fuerte, yo tenía 15, 14 años y yo le decía a mi mamá, vámonos, o sea, mi papá, ¿no? Que aparte es la luz de mis ojos, o sea, tu relación o sea, así mi papá, yo los amo mucho a los dos, pero mi papá para mí siempre fue mi papá, ¿me entiendes? El héroe. Exacto. Y fue pucha, y yo ver que este man había roto toda mi casa, mi hermano lloraba, Dios mío, era impresionante como mi hermanito lloraba, chiquito, yo tenía 14 años, él tenía como 11, era un bebé, Valeria tiene 10 años, ¿me entiendes? Y yo le decía a mi mamá, vámonos. O sea, este man, ¿usted por qué está escuchándolo? Yo me acuerdo que yo jalaba a mi mamá para que de verdad no se quedara, no hablara con él. Mi papá, en su pánico, o sea, todo era muy horrible y él me decía, o él le decía a mi mamá, cállela, no la deje hablar, usted ha creado, ¿sí me entiendes? O sea, claro, en mi fuerza o en mis cosas, yo sentía mucho dolor, pero pues lo que yo hacía era, mi mamá está destrozada, mi hermano está destrozado, mi papá, pues él tenemos como la misma personalidad, entonces aparentemente no sentía nada, ¿sí me entiendes? Hasta hoy, después pasados los años, yo sé qué es lo que siente cada uno, ¿sí me entiendes? Porque gracias a Dios, al abrirte a una terapia y al sanar tú, pues por medio de mí,
se dice, por medio mío, han terminado sanando todos ellos. ¿Sí me entiendes? Oscar termina viéndolos a todos. Oscar termina o sea, ayudándonos finalmente a todos, porque mis dolores más profundos venían de mi familia. ¿Sí? De tu infancia. De la infancia, claro. Y en esos dolores, pues yo siempre había sido fuerte. Nunca había sido vulnerable, nunca me había permitido ser vulnerable, porque ¿para qué? Sí, acuérdate que con Oscar empezamos también a trabajar, o empezaste a trabajar tú, todo ese tema afectivo, ¿no? Y que tú, entonces, para nosotros era que Paul no era detallista y era yo no sé qué, pero nos dimos a dar cuenta y pues se habían detalles. Que Daniela era una lija y que no le gustaba el contacto y que no le gustaba que la consintieran y resulta que era un pudín por dentro. Sí. Y entonces, claro, eso también nos ayudó para pues, empezar a identificarnos realmente como somos. Pues yo creo que nos enamoramos, obviamente, pues inicialmente de lo de afuera, físico, nos conocíamos por dentro, pero había otra capa por dentro que no conocíamos, más la tuya que la mía, ¿sí me entiendes? Sí. Y pues para mí mejor todavía se empezaba a mejorar más la situación, porque pues si normalmente yo en este tiempo me había reenamorado también de ti y le estaba metiendo más la ficha, cuando tú aflojas un poquito y empiezo a ver todas esas cosas más chéveres, más sentimentales, más amorosas, pues chévere, ya pues sí me entiendes, ya dejé de sobar los pies a llegar a hacer masajes después de estar mamado, porque claro, ¿sí me entiendes? Sí, pero porque sigue hablando de eso, no, porque no he podido dejar de dormir, no, mentira. Porque, claro, ¿sí me entiendes? Empezó a aparecer esa esposa que ya no era, venga, que es que, ¿sí me entiendes? Sino, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué te duele? ¿Qué tienes? O sea, a empezar a equilibrar un poco de cosas, pero desde ese amor que supuestamente Daniela no lo tenía por ningún lado. Es que yo siento que yo decía, o sea, no, sí, no, estoy segura. Yo decía, si mi papá, que es el hombre más importante en mi vida, le hizo lo que le hizo a mi mamá, ¿cómo no me lo van a hacer a mí? ¿Me entiendes? Entonces, pues claro, yo tuve que aprender a que lo que hablábamos, la vulnerabilidad no es mala. Y Oscar me decía, ok, a usted le funcionó la armadura que usted trajo. Sí, la trajo hasta donde acá. Sí, usted es un árbol que da frutos. La necesitaste, además. Sí, la necesité. Para llegar hasta acá a este punto. Exacto. Pero ya. Es hora de... Ya estábamos afortunadamente en un momento mejor económico, porque ya la compañía nos estaba dando muchas más cosas en nuestra... Por eso yo digo que Dios ha sido parte siempre de nuestro camino, porque en nuestra lucha y en nuestra cosa igual ya empezábamos a fortalecer otros ámbitos, se dice, o sea, ya nos empezaba nuestra economía. Entonces el tío insistió tanto en el tema económico que ya empezábamos a entender que éramos uno, y entonces pues obviamente yo empezaba a bajar mi guardia que había tenido por naturaleza. O sea, es que yo no te lo puedo explicar. Yo siento que como yo vi sufrir tanto a mi mamá y además como ser tan noble, o sea, yo la veía a ella de pronto frágil, ¿sí? Y entonces yo decía, no, yo no voy a hacer eso, jamás. O sea, como yo no voy a permitir que a mí una persona me haga sentir tanto dolor. Igualito sentía dolor. Igual se lo sentía. ¿Sí me entiendes? Pero yo entonces lo escondía y se volvía peor, porque cuando uno no esconde, no sufre. Después se desquita con lo que venga. Exacto. Y te desquitabas al doble y al triple. Exacto. Y entonces también, en lugar de sentir dolor y seguir adelante, pues lo que yo hacía era más dolor, y entonces un karma, porque también finalmente uno tiene que pagar las cosas. Sí, o sea, todo era peor. Y entonces entendí que sí me gusta el amor. Sí me gusta nosotros somos una pareja, o sea, no somos una pareja entera, no, o sea, hay cosas que afortunadamente los dos somos iguales, pero claro, Pero acuérdate que tú me decías, es que usted no es consentidor, usted no es, y yo llegué a tal punto de creérmelo, ¿sí me entiendes? Yo dije, bueno, sí, yo soy como medio seco, pero y cuando empezamos todo este proceso yo decía, no, pero espere tantico, porque o sea, pues yo me acuerdo, yo tampoco nunca he sido tan seco. Tampoco soy la mata del romance como sí, pero no al grado de Daniela. No. Y resulta que a ti supuestamente te gustaba, pero no hacer y no te gustaba. No. O sea, y tú me decías, yo quiero, pero no le gusta. Entonces, ¿qué quiere? Sí, es verdad.
No, definitivamente volvemos a lo mismo. Papá cometió errores, tú cometiste errores, pero la que estaba en el pal culo era yo, porque yo quería, o sea, es que es como la cabeza, ¿sí me entiendes? Uno siempre dice, yo quiero vivir esto, y como el fairy tale, ¿cómo se dice? Como la historia de hadas, pues uno siempre espera eso, pero tal vez no estaba preparada, y pues fue en ese momento en el que yo dije, ok, hubo una pelea o una discusión, no me acuerdo qué tan grave fue, que yo te decía, es que usted no es cariñoso, y entonces tú ya te frustraste tanto que me dijiste, ¿usted qué? ¿Sí me entiendes? Y entonces empezó yo, como ya iba en el proceso, ya estaba en el proceso con Oscar, yo empecé a decir, mierda, sí, o sea, yo le he pedido a este man años que sea algo y yo nunca lo he sido. Es más, yo no, como que yo sentía el contacto físico para mí generaba como, no me gusta. Es tanto así que Paula, pues como obviamente yo empecé a sanar cuando ella tenía ya años, como 12 años. No más, como 14 años, pues ella también es una niña. Nosotros no éramos de contacto físico, o sea, entre las dos, claro, nos amábamos porque era mi hija. Además, siempre supe que mi hija nunca me iba a lastimar, ¿me entiendes? O sea, la coraza la tenía con absolutamente todo el mundo menos con ella. Entonces, por eso pudimos hacer una relación las dos. Pero yo con nadie me iba a poder como conectar de verdad a un nivel como espiritual, si yo no dejaba eso, Paul. Y eso fue para mí tan difícil, porque yo decía, miércoles, o sea, pasé toda mi vida, o llevo 17 años con este man, diciéndole que todo lo ha hecho mal él, ¿sí me entiendes? Sí. Y resulta que yo era la que estaba pues sí, pues claro, porque tú no vas a llegar, ay, mi amor, mi vida, mi rata podría, y la otra, porque era yo la que no podía reaccionar, o no lo sabía hacer, o de pronto sí lo sabía hacer, pero lo tenía completamente bloqueado. Sí, porque hoy nos hemos dado cuenta al final que sí, no al nivel de unas parejas melosas, pero sí somos una pareja pues cariñosa, normal, con sus dinámicas de afecto. A mí me decía Oscar, usted es un masmelo. Usaba no sé, creo que era masmelo. Y yo decía, ay, por favor. O sea, está loco. ¿Cómo me va a decir a mí que yo soy un masmelo, marica, si yo cero? Y no, sí. A veces... bueno, me da tristeza porque, pues imagínate tanto tiempo que uno pierde o de pronto hasta mi hija, ¿sí me entiendes? O sea, tantos años yo esperando o luchando para no afectarme emocionalmente, y de verdad que cuando uno deja o trata de no hacer para no sentir, pues finalmente no vive. Porque la vida, o para mí hoy la vida lo que es esto, ¿me entiendes? O sea, y además, por ejemplo, uno, acuérdate que eran las conclusiones que también llegábamos, uno no debe actuar pensando en que lo van a herir, o sea, no voy a dar amor porque la anterior me hizo tal cosa, ¿no? Pues uno tiene que seguir dando y siendo lo que es, claro, pues teniendo ciertas precauciones, pero no hay que cerrarse a los sentimientos o a lo que uno es en esencia. Sí. Era como cuando tuviste tantas caídas en el tema de ayudar a la gente, o sea, hay que seguir ayudando, porque si esa es tu esencia y ese eres tú, al final eso es lo que te va a hacer feliz toda la vida. No, claro, que te va a doler algunas circunstancias, pues sí, pero pues ese dolor lo dejas ir con esa persona y la que viene vuelves y le ayudas, que es lo que pasa en las relaciones. Porque imagínate yo quedándome en la relación de 15 años donde uno sufrió, y entonces de ahí entonces normalmente el primer amor, el primer noviazgo, eso siempre uno como un niño termina con el corazón roto. En ese orden de ideas, de ahí para adelante pues uno nunca podría volver a tener nada en la vida. Sí. Porque el primer amor siempre se acaba, porque el primer amor no es con el que uno termina, o el primera persona que uno conoce. Entonces no podría uno tener otra relación de ahí para adelante. Mira, yo estaba tan mal emocionalmente que yo siempre te culpé a ti, y yo decía, es que Paul no me quiere, es que Paul no sé, volvemos a lo mismo. Y yo hoy creo que tú a mí me has querido más sano que yo a ti toda mi vida, ¿sí me entiendes? Como yo estaba tan bloqueada, pues yo no podía, es que no estaba en mí, ¿sí me entiendes? Yo decía, no, la chimba, yo no. Y sufría, pero porque tenía tantas cosas. Pero ahora que yo tengo la libertad de sentir, o sea, como que yo,
ay papá, es tan chévere, o sea. Y aprendiste a conocerte también porque tú, por ejemplo, yo hoy pienso, digo, bueno, y ella entonces decía, bueno, hoy la embarré o la embarramos o peleamos, ¿y cómo le demuestro el amor? Como me enseñaron. Entonces tú venías y hacías lo que hacía tu papá. Sí. O sea, porque eso fue lo que tú aprendiste, pero en realidad hoy te das cuenta que eso no eres lo que realmente eres tú, ¿sí me entiendes? Realmente es decir, mierda, me equivoqué, ¿sí me entiendes? Mierda, me equivoqué, venga. Aunque si me compra claro, pero un abrazo, o sea, terminar una pelea sinceramente es más sanador que venirme a comprar un peluche y una chocolatina, ¿sí me entiendes? Una milhoja, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, no, es poder sentar y decir, cuando uno se equivoca, decir me equivoco, y cuando el otro se equivoca, recibirle ese perdón de buena manera, porque también es la otra. ¿Sí me entiendes? Si tú hubieras decidido perdonar, o yo hubiera decidido decir voy a perdonarte, o por cualquier cosa que hubiéramos hecho, y el otro no está dispuesto, pues lo mismo, también otra vez y choca la cosa y ahí se frena esa reconciliación, por decir así. O sea, tienen que estar, que siempre lo decíamos, nunca estuvimos en sintonía los dos. Nunca. Yo creo, bueno, en esos años, ¿no? Sí, en esos años, claro. Me acuerdo que ya, bueno, obviamente más avanzada mi terapia, llega un diciembre, tuvimos una situación fea y es como para no aburrir más a la gente con todas las, bueno, yo ese día dije, yo te vi ya de verdad tan cansado, habían pasado años, estábamos aquí, no sé cuántos exactamente, pero pues digamos que desde el comienzo, como yo estaba tan enseguecida que no me importaba si tú estuvieras o no, pues tú eras el que habías tenido que aguantar el bote en el sentido emocional, ¿sí me entiendes? A mí la verdad no me importaba que tú te fueras, de hecho quería que te fueras, y pues gracias a Dios fuiste tú el que dijiste no y voy a luchar, pero esa Navidad fue un final de año. Yo sentí en mi corazón, aparte que ya venía con el proceso y que ya estaba pues como reconociendo más cosas. Porque seguíamos peleando igual. Obviamente, porque estábamos en el proceso, pero esa Navidad hubo una discusión y yo siento que en mi corazón algo hizo clic y yo dije, si yo no cambio de verdad, o sea, si yo no tomo la decisión de echar todo para atrás y de hacer responsable al que es responsable y de quitarme de mi vida lo que no me sirve y además poner en mi vida lo que yo quiero y con amor y echar para adelante, pues él se va a mamar y se va a ir. Claro, porque yo ya estaba cansado. O sea, yo siempre tuve claro de que iba a luchar, pero yo ya estaba que no quería más. O sea, uno todo tiene un límite. Ya le me decía, le dije, pero ya no puedo más. O sea, ¿yo qué más hago? Sí. Porque, digamos, esas situaciones era que mi familia, o sea, pues mi papá ya no estaba, pero pues digamos, mi hermana o mi mamá venían y se comportaban mal, o habían cometido errores hacía 2, 3, 4, 10 años atrás, y ya se había hablado, ya se había determinado el error. Bueno, ¿sí hablado entre tú y yo? No, sí, entre tú y yo, ¿sí me entiendes? O sea, habían cosas y yo te decía, yo ya no las puedo cambiar, o sea, yo no puedo cambiar más la situación, ¿sí me entiendes? Claro, de pronto pero la situación sí la podíamos cambiar, o sea no podíamos cambiar la personalidad de cada uno. Lo que había pasado y que esa persona siguiera haciendo lo que uno quisiera, ¿no? Pues si las personas quieren seguir actuando de tal manera, pues, o sea, hasta allá no llego yo. No, eso es lo que yo te digo, y pues definitivamente, digamos que yo no lo iba a decir tan exacto, pues, pero hasta hoy pues ya entendimos que no podemos cambiar a nadie y nos enfocamos solamente en nosotros dos. Y pasa con todas las personas que nos hemos ido encontrando en la vida, no solo, pues digamos que ahora nos afectan menos cualquier persona que pase por la vida, no, pero es muy berraco intentar cambiar o sea, las personas siguen cometiendo errores y aciertos también, claro. ¿Sí me entiende? O sea, bueno, sí, o sea, no esas personas, sino cualquier persona comete errores y aciertos. Y pues eso es cuestión de cada persona. Pero ¿sabes qué? Mira, yo, bueno, por lo menos me gusta, hablé, o sea, pensé ahorita cuando tú lo dijiste, también después de haber sanado más, o sea, de hoy, por ejemplo, porque hace el último viaje de tu mamá, hay cosas que ella sigue haciendo que son su personalidad, así como uno de pronto afecta a los otros siendo quien es uno sin intención de llevarse a nadie, o sea, o de hacer algo contra uno, pero como nosotros ya no nos enfocamos en las demás personas, pues ya no afectó, ¿me entiendes? Y afortunadamente eso lo logramos con la terapia.
con todo ese tiempo que tuvimos, pero pues obviamente antes, o pues cuando ese momento que yo sentí que tú te ibas a ir de verdad del todo, pues yo no tenía el conocimiento que yo tengo ahora de todo, ¿me entiendes? Fue como sentir, juepucha, a ver, ahí no tenía toda la información, entonces seguía, pues nosotros yo creo que logramos llegar a lo que estamos llegando mucho más adelante, pero en ese momento yo dije, se va a ir, o sea, ya, ahí fue, va a tomar la decisión, y me acuerdo estar sentada hablando conmigo misma, y yo decía, ¿será que, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Sí me entiendes? Si él se va, ¿qué? Porque ya el tío Alex, habían pasado meses que él me decía, él decía mucho, el que le tocó, Dios no quiere en el divorcio, Dios no le gusta el divorcio. Yo hoy no me atrevo a decir eso porque creo que hay situaciones en donde, o si no hay amor, no hay nada que hacer. ¿Sí me entiendes? Hay relaciones que definitivamente... No, y Alex ya las últimas veces él me decía, bueno, papito, pues ya. Si ya no se puede, pues ya intento, o sea, porque ¿qué más hacíamos? Sí. Ya hemos empezado terapia, ya nos agarrábamos, ya nos volvíamos. Uno se empieza a cansar, la gente se empieza a cansar también, claro. ¿Sí me entiendes? Bueno, o sea, bueno, pues sí, ya, ¿qué más? Pues ya no se pudo, yo le decía así, ya, no más, o sea, no más. O sea, y aunque las peleas de pronto eran un poco menos fuertes, pero ya era muy desgastante, muy agotador, ya no, y uno como que no veía la luz en el camino. Bueno, si uno decía, listo, vamos para allá, pero no, todavía no estaba tan claro el destino, o sea, el cambio, ¿sí me entiendes? O para dónde íbamos. Pues ese día yo me puse a pensar y yo dije, no, o sea, Valeria, yo me acuerdo que empiezo yo a generar, o sea, o a querer reconciliarnos, no por mí, ¿sí me entiendes? Hasta ahí yo no había decidido, no, pues yo lo amo y no. Lo que yo dije fue, pucha, de verdad, ya tenemos la familia. Paula, en el inicio de la terapia, yo me acuerdo que ella era frustrada porque ya estaba grande. Y ella me decía, no, pues sí, la familia feliz, me decía, pero brava. Ella era molesta porque pues ya estaba mamada también de vernos pelear y pues obviamente ella ya entendía todo lo que estaba pasando, la niña lloraba. Entonces ella cuando vio que yo empiezo a cambiar y a tratar de recuperar y entonces al sentir y a tratar de demostrar lo que yo tenía dentro de esa coraza que ya estaba descubriendo con Oscar, pues a mi hija le parecía ridículo. ¿Sí te acuerdas? Sí, está actuando. Sí, eso es mentira. Una vez nos fuimos a un viaje, creo que por su voleibol, no me acuerdo por qué, y estaba tan frustrada que salió al pasto y ella me decía, es que esto no puede ser verdad, usted por qué está jugando a la familia perfecta, nosotros no somos una familia perfecta, pero por lo que te digo, las traíamos en unos años de tantas emociones, de tanta tristeza, de estar tan quebrados. Y aparentemente, o sea, solamente nosotros que estábamos en la casa sabíamos la situación, ¿me entiendes? Y entonces, para una niña a esa edad es difícil identificar, o sea, cuál es la verdad, o cuando los veo tan bien, o cuando los veo tan mal, o cuando los veo tan bien, o sea, claro, no, pues prefiero no ver nada. Claro, y yo creo que también te pasaba a ti, porque entonces, pues, obviamente, nosotros muchas veces tuvimos buenos momentos, lo que tú decías, a través de toda nuestra relación. No. No, Paul. Pero mentira. A través de toda nuestra relación. Concéntrese otra vez. Sí. Es que usted dice cosas y me hace dar pena. Estaba muy serio. Entonces, a través de nuestra relación teníamos buenos momentos. No, me perdí. No me acuerdo ni qué iba a decir. Dale. Es que no puedes decir esas cosas a través de todo. No puedo. Dale, no puedes parar. Teníamos buenos momentos, pero no, papá, estoy bloqueada, me perdí. No, pero teníamos buenos momentos, claro que sí teníamos buenos momentos, pero muchos. En realidad teníamos, pero era lo que yo siempre te decía. Es más, cuando peleamos yo te recordaba, le decía, pero entonces todas estas cosas que pasan cuando estamos bien, ¿son mentira o son verdad? Yo te decía, ¿son mentira o son verdad? Yo te decía, o sea, a mí también acláreme. Y ahí yo sí lo decía en voz de serio. O sea, claro. O sea, usted me dice, marica, te amo, te adoro,
y después entonces o sea, que se caía un vaso en la cocina, sí. y era el peor ser humano que había pisado la faz de la tierra, marica. ¿Sabes Yo qué decía, pasa? no, Eso era lo que yo estaba tratando de decir cuando me pusiste nerviosa. Yo creo que ni tú me creías. O sea, al comienzo yo tuve, bueno, cuando tú ya dices, me voy para el culo. O sea, ya, se acabó esta vaina, no voy a luchar más, ya entiendo, Daniela, haga su vida fresca. Si yo de verdad la afecto tanto, me acuerdo un día que tú me dijiste. Ah, sí, me acuerdo de esa frase. Si que le dije, yo de verdad o sea, yo le decía, si yo le hago tanto daño a una persona, pues yo me tengo que ir. Yo me voy a ir, me dijiste tú. Y entonces yo dije, no, marica, no. O sea, tengo que hacerlo bien. Ya tengo que recuperar mi familia, por lo que te digo. De pronto no era tanto como lo amo y lo adoro como hoy lo siento, pero yo sí decía, él está luchando, ha hecho mucho por esto, yo ya reconozco todas las cosas buenas de él, yo tengo que hacerlo. Entonces a mí me tocó ponerme las rodilleras más o menos. Bueno, las rodilleras sí, tampoco las rodilleras. Bueno, empezaste a cambiar tú. Claro. ¿Sí me entiendes? Porque al final yo no creo que ya no era un tema de perdón. O sea, perdón, pero no el perdón de que perdóneme porque hice esto. Obvio. Era una reconciliación, empezando una reconciliación consigo mismo, cada uno, porque yo también, o sea, cada uno en decir, bueno, marica, yo soy esto y quiero cambiar esto y quiero seguir con esto, porque no es cambiar todo, volvemos a la esencia, o sea, yo soy esto, me identifico con mis virtudes y con mis defectos. Estas virtudes obviamente no las voy a dejar porque son virtudes. Estos defectos creo que debo mejorar un poco y estos que pueden ser defectos para otras personas, para mí no es un defecto. Yo lo quiero dejar porque esa es mi parte de mi personalidad y empezar a mediar ahí para poder organizar todos esos temas desde personales, desde el amor, y eso iba a ayudar a la finalidad de la Entonces, sí fueron meses los que a mí me costó que ustedes creyeran. Todos. Valeria y yo, pues obviamente siempre la amé, es mi hija, pero es increíble como un ser humano tan chiquito, porque es que era una bebé, sentía, ¿me entiendes? Yo siento que a nosotros hasta nos afectaba la relación, porque para ella todo lo que pasa contigo hasta ahorita es súper... Sí, la casa estaba dividida en dos bandos. Entonces éramos Paula y yo, y Valeria y tú. Y Paula siempre ha sido un poquito más, yo siento que ella es la hija neutro. Paula es la hija neutro, que siempre está como... Pero claro, ahora quedó más neutro. O sea, estamos hablando desde la esencia, o sea, de la naturaleza. Pues. Pero ella sabía que en ese momento pues tenía que apoyar a la mamá. Tenía que apoyarme a mí. Entonces éramos dos bandos. Yo creo que en el fondo ella no quería estar ahí tan tirada a un lado, pero ella sabía que era su posición. No me iba a dejar sola. Claro. Porque Valeria estaba muy pa' este lado. Sí, es que Valeria era cruel. Ella decía. Pero pues obviamente entiendo que yo le estaba lastimando lo que ella más quería, que era su papá. Y ella te veía vulnerable. Si me entiendes, un niño no alcanza a dimensionar tanta cosa. Ella solamente veía que su papá que estaba tratando... Ahora, como los niños son personas tan especiales también yo creo que ella era la única que podía ver en mí todo lo que realmente yo proyectaba, ¿sí me entiendes? O sea, yo creo que yo estuve tan mal por mucho tiempo, por la venida, por lo de mi papá, por la situación conmigo, que de pronto no era tan fácil a los ojos de las personas normales ver lo que realmente mi cuerpo proyectaba y mi esencia proyectaba, ¿sí me entiendes? Y ella sí lo veía, clarito. Yo, no, mi papá está vuelto mierda, porque en realidad fueron años donde yo estuve internamente vuelto mierda. Pero yo también lo veía. ¿Sí me entiendes? Sí, pero si tú lo veías, entonces pues hubieras estado para mi lado, pero ella, siendo un niño, pues lo veía y pues tomaba partido, obviamente, ¿sí me entiendes? Porque ella no va a decir, no, mi papá está vuelto en mierda, oiga, párese. No, ¿sí me entiendes? No, pero ya entendimos que yo te decía párese, no por mala, sino porque esa era la forma mía ¿sí me entiendes? Pero el niño, claro, pues una persona grande tiene la capacidad porque es grande, pero un niño tiene esa para un niño es una virtud, ¿sí me entiendes? De pronto un adolescente no lo hace, pero un niño sí. ¿Sí me entiendes? No. Un niño sí ve todas esas cosas. Bueno, no sé, pero igual nos reconciliamos con Valeria. Quisiera también decir, cuando tú en algún momento tú tomas la decisión o tienes que tomar la decisión de seguir viviendo, ¿te acuerdas? Claro, digamos que en esa terapia, cuando tú ya empiezas a salir de la terapia, entonces a mí me cuenta lo de Oscar, me parece interesante y empiezo a ver tu cambio. Claro. Y lo empezamos a creer. Que yo te digo, no, pues tengo que ver a Oscar. Tengo que ver a Oscar porque pues él también me puede ayudar. Yo ya había
digamos que había salido en el tema de mi papá, del tema de eso hay las etapas del duelo. Sí. Yo digamos que ya lo había pasado, pero yo necesitaba algo que me diera más fuerza, y porque internamente seguía mal, y él me empieza a ver también, y pues obviamente una de las preguntas es, bueno, ¿quiere vivir o no quiere vivir? Porque, ¿sí me entiende? Sí. ¿Sí me entiende? Eso fue lo primero. Porque él sabía que yo tenía 10 minutos en el día que no quería vivir, pero se lo decía a Dios, no quiero vivir, ¿sí me entiendes? Que era cuando me bañaba. Entonces, digamos que yo también empiezo a trabajar primero desde el duelo, digamos que fue lo primero que tomé a Oscar. Y a raíz de todo eso, pues empieza uno como veo tu cambio, pues entonces empieza también uno a meterse hacia otros lados. Y yo creo que pues él como guía y como terapeuta y como pues, o como no sé cómo se llame, Oscar. Sí. Él creo que es un profesor, un maestro. O sea, cuando lee, hace esas lecturas individuales y eso, y dice, no, pues es por acá, ¿sí me entiendes? Y se empezó a meter ahí para poder empezar a organizar todo el tema de la pareja. Sí, creo que me acuerdo mucho que él decía, hay que quitar todo, o sea, lo que ustedes tienen nada les sirve. Ustedes es una demolición y hay que volver a construir. Hay que volver a construir, y literal fue. Así fue. Y literal fue. Se dejó, pero y gracias a Dios, pues en esa demolición pues quedaron muchas cosas atrás y se pudieron por fin soltar. Y para ese año, yo creería que es como 2023, ahí se empezaron a montar 2023, 2024, se empezaron a montar unas nuevas bases, decíamos, ¿no? Unas nuevas bases para poder empezar a crear esa nueva relación, o sea, esa nueva, sí, porque al final terminó siendo una nueva pareja, éramos una nueva pareja, empezamos a crear una nueva pareja. Sí, es muy raro cómo construimos pareja. Empezábamos a construir una empresa bonita. Es que, mira, yo ahorita pienso y me da como escalofríos porque yo no sé cómo lo hicimos, ¿sí me entiendes? Estábamos mal, estábamos en un país nuevo, los niños, pucha, de verdad que berracos, porque pues eran muchas cosas a la vez, ¿me entiendes? Y pues gracias a Dios la sacamos del estadio, pero o sea, lo que uno pensaba o la normalidad sería, no, pues esto no, ¿sí me entiendes? Fue difícil lo que nosotros logramos hacer. Claro, y lo que se construyó alrededor, claro. Porque además se construyó Andino, ¿no? O sea, nos empezamos a fortalecer, claro, Andino vendía desde antes del Nunca principio, les hemos contado nada de la empresa. Pero empezó a fortalecerse, ¿sí me entiendes? Empezó a fortalecerse Andino a raíz de nosotros, de que empezó a crecer de una manera. Y empezó a dar una estabilidad y unos frutos alrededor de una cantidad de personas, y podemos empezar a ayudar a una cantidad de personas. Vinieron toda tu familia por parte de tu mamá, los López, y llegaron casi 20 personas, pero pues digamos ahí pudimos ayudar a una cantidad de personas, a ellos y a otros que ya veníamos ayudando, pero cuando llegaron ellos fue que, claro, o sea, fue cuando nos dimos cuenta, teníamos 20 y pico de personas alrededor, todavía con algunas diferencias más nosotros dos, pero ya veníamos mucho más alineados, porque en esa transición, en cuando se va el Roy, que fue el que estuvo con nosotros todo el tiempo, y los López, digamos que ahí fue cuando, a raíz de que tú empiezas a cambiar, tú dices, bueno, sí, este man como que sí sabe, y ya confío en él, y empiezas a verme con un amor, admiración. Sí, bueno, claro, entonces ahora sí, usted coja esa parte y yo cojo la otra parte y nos organizamos. Me encanta que, ¿sabes qué pasa? Cuando en Colombia yo siento que, como tú tampoco me conocías, no sé si estará científicamente comprobado o qué, pero yo siento que una parte fundamental en la pareja es cuando uno admira al otro. Yo creo que cuando llegas acá y tú ves como mis capacidades, empiezas a admirarme. Claro, yo te hago la segunda. O sea, yo siempre he sido el líder en muchas cosas de mi vida, pero aquí le voy a hacer la segunda, porque usted usted es la que tiene que ir adelante, y hasta hoy eres la que va adelante. Cada vez hago más cosas yo, pero siempre, pues, por el simple tema de la comunicación, pues tienes que ir tú adelante, y porque las ventas es lo que abre todo, ¿sí me entiendes? Yo ya siento, te lo agradezco, de verdad, pero ya siento hoy que yo no me siento en ningún aspecto adelante, siento que
es que ya no me puedo, yo le digo a Dios, no estamos libres de separarnos, no estamos libres de que algo pase en nuestra relación, porque la tentación está ahí y yo espero que estemos juntos toda la vida, que nada nos pase, pero hoy para mí somos una persona, ¿me entiendes? Yo siento que obviamente en ese momento no era así, pero pues obviamente hoy ya no, hoy ya somos uno. Y como uno, es que yo ya no logro separarme de, ¿sí me entiendes? Ya yo no, en ese momento yo me acuerdo que yo era todo yo y afortunadamente hice como la transición y yo ya siento que hoy es como, sí, somos los dos, ¿sí? En todo sentido. En ese momento, afortunadamente, empiezo yo a reconocer, porque siempre has tenido mucho, o sea, tú siempre has sido un trabajador, siempre has hecho cosas buenas, pero yo o sea, como que no éramos equipo. Empiezo a entender que somos uno solo, que las cosas están mejor, que éramos una bolsa, porque una de nuestras dificultades fue obviamente la economía. Cuando dijimos, bueno, marica, estamos trabajando los dos y vamos para el mismo lado y es una economía y es una sola bolsa, primero nos empezaron a salir más negocios, automáticamente. Automático. Pudimos ayudarle a mucha gente. Entendimos cada vez, no sé si te acuerdas, pero cada vez que llegaba alguien o que ayudábamos a alguien, nos pasaba cosas buenas, ¿sí? Uh-huh. ¿Te acuerdas que tú me dijiste un día, no, Daniel, hay que seguir ayudando porque es que es de verdad? Nosotros ayudábamos y guácate, pasaba algo. Y no porque lo hiciéramos como queriendo, porque yo sí creo que uno de mis pasiones es ayudar. Me encanta poder ayudar a la gente. Cuando le pido a Dios, de verdad, no solamente es para mí. Pero ese fue un momento muy bonito en el que empezaron a pasar cosas muy rápido y pues obviamente ya estando mejor nosotros dos, pues todo era mejor, ¿me entiendes? Dimos más empleo, empezaron a salir más negocios, tuve ese sueño con tu papá. Todo se mejoró, claro. O sea, se mejoró, pero no venía mal. ¿Sí me entiendes? El tema de la compañía no era que viniera mal, empezó a crecer de alguna manera, que es lo que te digo. En algún momento volteamos a ver y la compañía estaba tomando unas dimensiones que nosotros ni nos habíamos dado cuenta, y todo desde ese cambio que empezó a través tuyo de lo personal, empezó a tocar la pareja. Y pues cuando nos dimos cuenta estaba tocando la compañía, y pues digamos que ya nos tocará dejar para el próximo capítulo poder hablar de todas esas relaciones y todo ese vínculo que hubo cuando llegaron la familia, tu familia, los López, que también fue especial, y empezamos a vivir otra serie de cosas mejores, sí, mucho mejores, claro. Nosotros todavía nos faltaban algunos pasitos más para poder llegar a lo no a lo que queríamos, porque digamos que ni siquiera nos trazamos como una meta, como una meta ser una pareja de alguna manera. Uh-huh. No, pero sí hoy ya llegando al final, pues nos damos cuenta, sabemos que nos faltaban otros pasitos para poder llegar hasta mejor, porque en ese momento decíamos, uy, ya estamos súper bien, y sí, volvían una que otra pelea, teníamos otro problema, otra visita y nos causaba otro problema, o simplemente todavía nos faltaban otras cositas más por organizarnos. Y venían otras sorpresas, venían otras situaciones dolorosas que también pasaron, personas que estaban con nosotros y se nos fueron, y digamos que todo eso reunido fue lo que terminó creando esta pareja en construcción, que hoy creo que estamos ya estamos construyendo. Ya está casi construida, no sé hasta dónde vamos a llegar, porque eso es lo que pasa, no sé en dónde vamos a terminar nosotros como pareja, porque vamos que día a día se sigue armando un pisito más, pero por lo menos ya en esta época ya vamos muy, muy, muy adelantados. Entonces, nada, amor, darte las gracias. Un poquito largo este capítulo, se nos fue, pero ya vamos casi, yo creo que llegando a la recta final de esta primer temporada, amor. Muchas gracias por acompañarte, gracias a todos por vernos, saludar a toda la gente que nos ve, y nada, un capítulo muy lindo como todos los que hacemos. Muchas gracias, amor, por tu compañía. Chao. Queremos aclarar algo importante. No somos profesionales ni ofrecemos asesoría especializada. Todo lo que compartimos nace de nuestra experiencia personal. Bienvenidos a Pareja en Construcción, un espacio donde hablamos de relaciones reales, imperfectas y en constante proceso.
Somos Paul y Daniel, una pareja que ha vivido errores, aprendizajes, reconstrucciones y nuevas oportunidades. Aquí no venimos a dar fórmulas mágicas ni verdades absolutas, sino a abrir conversaciones honestas sobre lo que significa construir una relación día a día. Todo lo que compartimos nace de nuestra experiencia personal como pareja, de las herramientas que nos han funcionado y de los errores que nos han enseñado. Y si estás dispuesto a reflexionar, incomodarte un poco y crecer, esto es Pareja en Construcción, porque el amor no se termina, se trabaja.